Continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad acá en la 93.1 en este martes. Hermosa tarde acá, calorcito con Santa Fe. Nosotros tomamos unos matecitos, unos alfajorcitos de maicena que trajo Emanuel. Vamos a saludar a Emanuel también que nos trajo unos alfajorcitos. ¿Sí? Ricos alfajorcitos. Continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad. Vamos a dar unos saluditos. Nos manda acá el WhatsApp. Rosa dice: hola chicos, acá escuchando, felicitaciones, el hermoso mensaje, esforzados y valientes en Dios. Así es, esforzados y valientes. Creo que es algo de lo cual siempre tenemos que tomar parte. Amén. Y saber que Dios nos va y así nos va a querer siempre. Creo que ahí es donde más demostramos la confianza en Él, no por voluntad, no por fuerza propia, sino por saber de que es Dios el que nos respalda. Él es el que siempre nos va a renovar. Amén. Y nos va a fortalecer en todas las cosas. Ese es nuestro Dios, así es Él, así es el Espíritu. Siempre que lo busquemos de corazón, es la manera en la que vamos a salir. Creo que vos, Martín, decía hoy que siempre lo ves que andan cabizbajo, con la cara larga, siempre hay ese dejo de tristeza y creo que eso es lo que más denota el vacío de una persona. Él te dice que los ojos son ¿cómo es? La ventana del alma. Y por ahí muchas veces, aunque te quieren demostrar una sonrisa, vos en los ojitos no dejás de verle esa parte, la tristeza, no dejas de ver lo que le pasa a la persona. Exacto. Y bueno, eso, por lo menos así es Dios, es lo que nos has dado o te demuestra muchas veces cuando le cuesta a la persona poder expresarse, porque a veces le cuesta expresarse a la gente. No lo hacen de malos, pero bueno, justamente esa parte, es bueno reír. Poder hablar. También es bueno reír. Hablando de reír. No estábamos acordando. ¿Quién lo dice? A ver. Que los cumpla. Que los cumpla nomás. Que los cumpla. Saluda a nuestra hermana. Feliz cumpleaños a Miriam. A la Miri. La hermana Miri. A la Miri hermana. La Miri. La Miri, un saludito. Saludito, chiquitito. Como 62. Un saludito chiquito. Un saludo a nuestra hermana Miri. La Pincher, nuestra hermana. Saludo a nuestra hermana. Saludos. Sí. Que pase un lindo cumpleaños, que lo disfrute y mira, que pase un lindo cumpleaños. Desde acá te saludamos. Así que bueno, Lili también nos saluda, Zulma, José Méndez también nos saludan a través de Facebook. José Antonio Méndez, el asesino. Rosa también, así que bueno, un saluditos a todos. Ya saben, a través de Facebook hay un nuevo video, tienen que volver a conectarse para poder seguir viendo esta segunda hora. Amén. Continuamos. Mira, se me venía algo en el bloque anterior. Y hablando esto de escape, de la falta de responsabilidad, de la pereza, o sea, englobando todo, la persona bohemia no deja también de ser, y esto es algo que entre las cosas que hablábamos con Julieta esa vuelta, y era que ella decía, muchos se confunden y piensan que los bohemios son personas que son dejadas o son... Y todo lo contrario, son personas sumamente inteligentes para lo que les gusta. El problema está ahí, en que una persona puede ser muy inteligente para algo, un don que Dios les haya dado, algo que le provoque, que le capte la atención. Y a eso le pone toda la ficha. El resto, que eso sí que pase de largo nomás. Es parte de lo que es la responsabilidad, parte de lo que es poquito también de sentido común, porque un sacerdote, hablando acá un poquito del hombre, me voy a tirar del hombre porque es algo que vivimos, que nos pasó. Así que escuchen, che. Escuchemos. Y que en base a lo que vos hablabas, Martín, del trabajo y demás, la persona que... Porque una cosa... porque muchos pueden decir, no, pero yo no soy bohemio, porque yo no ando de acá para allá. No, pero hay actitudes de bohemia. Actitudes que hacen que te pierdas en un montón de cosas y que a la vez pierdas un montón de bendiciones en tu casa. Frutos, ponele fruto de bohemia. Exacto, se puede decir, sí.
Una persona que no es constante, una persona que no le gusta trabajar. ¿Por qué decía que una persona inteligente es propensa o es más propensa a ser una persona bohemia? Y porque la cabeza va más rápido de lo que muchas veces su cuerpo va. O sea, esa persona capaz que está pensando, sí, me ofrecen este trabajo, está bien. Pero yo con todo lo que sé, lo que puedo hacer acá, puedo hacer allá, y en la mente ya es millonario, pero en su actuar sigue siendo una persona, o sea, porque la bohemia también, aunque no parezca, te termina llevando a la mediocridad. Y a ser una persona mediocre, a ser una persona que lejos de autoexigirse, eso es una palabra que nuestra madre usa muchísimo y que lo ha usado en nosotros justamente porque, porque la bohemia causó estragos en nosotros. Exactamente. A una persona a la que nunca le exigieron nada, tanto sean nuestros padres como la vida misma, o se autoexigió, nunca se autoexigió. Es una persona que cae en la bohemia por el simple hecho de decir, me dejo llevar por la corriente. Así que se tira a nadar y que lo lleve la corriente a donde sea. Esa persona realmente necesita ese sacudón de parte de Dios que te hace reaccionar a tiempo. Lo que la paternidad de Dios hizo en nosotros, activar esa parte que nosotros decíamos, no quiero activar esta parte, porque yo sé que esta parte necesita, claro, te haces eso sí que Yo estaba cómodo yo acá. estaba cómodo, sí. Y lo que hace la paternidad de Dios es sacarte de la zona de confort y decir, che, reaccioná, porque en esa bohemia que cargas te olvidas que sos papá, te olvidas que sos esposo, te olvidas que tenés una una casa a cargo, te olvidas que tenés un trabajo, te olvidas, te dejas ser. Y vos ves personas de 60, 50, 40 años que viven como niños, que terminan siendo personas que son inmaduras, porque la bohemia te lleva también a ser una persona inmadura. Vos podés hablar con... Yo he conocido personas que estaban en el medio artístico, si querés llamarlo así, y eran personas de 60, 70 años y se acordaban, porque está muy ligado también al pasado, se acordaban de vivencias de cuando tenían 20 años y las vivían en el momento que te la contaban. Y vos ves que ahí está el anhelo del corazón, ahí está el decir, quedó encapsulado, como bien decía vos, en la fragmentada el alma de esa persona en ese lugar. De hecho, los actores usan recuerdos del pasado para vivenciar lo que están actuando. Totalmente. Terriblemente. Y por eso digo, son personas que con un potencial terrible, porque esto hay que decirlo, y esto es algo que Dios a través de nuestra apóstol nos enseñó y en todo momento nos está machacando con esto, y es el potencial que tenemos depositado y que por causa de esos gajes de bohemia, esa influencia de bohemia, no se desarrolla por el simple hecho de decir no me quiero forzar, porque ahí está la realidad, y la persona no quiere reconocer esa parte, no quiero esforzarme, la verdad que estoy cómodo como estoy, con la boca te va a decir sí, 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 pero vos con sus hechos va a ver una persona, por eso digo, un sacerdote, un hombre que carga bohemia, va a ser una persona libre de responsabilidades, le va a importar poco si entra dinero a su casa o no, si trabaja o no, si come o no, porque hasta eso te lleva a que vos te pierdas en esa nubecita, porque hay que decir lo que es, la persona bohemia vive en una nube. Literalmente, usaría otra palabra, una nube, pero vive en una nube. ¿Por qué? Porque vos ves que es una persona que vuela en su pensamiento. En su pensamiento está hablando con vos, pero su pensamiento está por quién sabe dónde, solamente Dios sabe. Entonces, exactamente. Y vos ves que tarde o temprano esa persona termina cayendo en la miseria, en la ruina, en la escasez, La decadencia. en la decadencia, porque esa es la palabra que acompaña a la bohemia, decadencia. Decadencia. Vos ves personas, hemos conocido personas que eran grandes artistas y hoy los ves mendigando en una calle, con harapos, pero ellos son, entre comillas, felices. Ellos dicen que son felices, pero vos te das cuenta de que la felicidad para ellos es como que es un concepto bastante errado. Y es a lo que Dios quiere que sus hijos entiendan en este tiempo, de que hay tiempo para todo.
vamos a lo que es. El tiempo de Dios es perfecto y hay tiempo para todo. Y hay personas que tal vez hoy dicen, yo tengo la posibilidad o lo tengo la oportunidad de hacer lo que quería hacer cuando tenía 20 años o cuando tenía 15 años y tenés 50 años. Y Dios te dice, che, pero tenés prioridades por delante. Tenés una familia que mantener, tenés una casa que mantener, tenés un trabajo que sostener, tenés responsabilidades. No, pero yo quiero hacer lo que tenía, tengo la posibilidad de hacer lo que podía hacer cuando era chico, cuando tenía 20 años, cuando tenía 15 años. Y ahí es donde entra el libre albedrío, ahí es Disfrutar donde la entra vida la una voluntad de sola. la persona. Porque el bohemio lo que hace es justamente no que una persona que carga con la bohemia encima va a ser una persona que la voluntad de Dios la va a tener allá lejitos. Está todo bien, me puedo sentar en la iglesia, puedo estar en la iglesia, ocupar incluso un lugar de honra, pero lo voy a hacer a mi manera, en mis tiempos, cuando pueda, cuando esto, cuando lo otro. Dios Y espera. Dios espera, exactamente. O sea que te escuchaba y, perdón, primero que nada, vos no dejás de ver en la Biblia, ¿querés que hablemos de Bohemios, No, Jeremías, ¿querés? Salomón, Sí, Saúl, sí, David sí. tenía algo también? Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque no deja de ser el alma de, de, de la persona, incluso varios de los discípulos de Jesucristo también. Sí. Entonces vos no dejás de ver que lo que hay es justamente un conflicto no resuelto de la niñez y de la adolescencia más que nada, que es donde se despiertan un montón de sentimientos y emociones nuevas, que si vos quemás etapas, con el tiempo Dios viene a sanar, Dios viene a traer madurez a los sentimientos para que no nos lleven por mal camino, porque o sea, nosotros estamos hechos de emociones y de sentimientos, y el ser humano, que es carnal, por eso se mueve. Entonces vos dejás de ver, hoy las redes sociales despertaron la bohemia y la gente ni sabe, o sea, ni se quieren reconocer tampoco. ¿Por qué? Porque de chiquito soñaban las niñas con ser chiquititas, ¿entendés? Los jóvenes con ser pelucitas, ¿entendés? De cebollita. Y vos ves tipos de 40 años que se separan y empiezan a hacer toda esa serie de ridiculeces Sí. en las redes sociales, y vos decís, la persona, incluso cristianos que se han apartado, la persona no se está dando cuenta lo ridículo que queda, y no es por faltarle respeto a nadie, pero ahí es cuando aprovecha el diablo a exponer a la persona. ¿Para qué? Para denigrar su imagen. Entonces, vos no dejás de ver que hoy en día usan los púlpitos porque quieren ser famosos. ¿Por qué? Porque querían ser actores, Claro. o querían ser jugadores de fútbol, o querían ser periodistas, y de alguna manera yo me tengo que hacer conocer quién soy. Y el hecho de hasta empiezan hay ministros que se están haciendo cirugía. No critico la cirugía, pero una persona sana en su estima y en sus emociones y en su alma se va a amar como es, ¿entendés? No va a necesitar de nada. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacían los bohemios? De a donde viene justamente la palabra. Se vestían de payaso, de arlequín, se vestían de fiesta, y manifestaban lo que había dentro, según ellos. O sea, lo que exponían, lo que había dentro, lo exteriorizaban. Entonces vos no dejas de ver que el comportamiento del cristiano que busca eso no deja de exponer lo que hay en el corazón. Amén. Entonces hay la que danza y no deja de... O sea, hasta que Dios no transforme el corazón, va a querer hacer un espectáculo. ¿Por qué? Porque quería ser actor o actora o actriz de niña. Porque hay mucha gente que hasta los castings ha ido, y vos después llegan a Dios, fue frustrada su infancia, su adolescencia, su juventud, llegan con hijos, con un montón de cosas, y no pudieron vivir nada. Y vos decís, y ahora tenés todo y no sos feliz, y no le dedicas tiempo a tus hijos porque tu alma todavía sigue pensando en lo que podía haber sido y no lo fui. Exacto. Entonces, por eso es que el alma está fragmentada y es necesario encontrarse con uno mismo. Porque es como que haces una muralla y de ahí te pones vos mismo, y yo quiero revivir siempre lo mismo. Hay situaciones que a vos te tienen que hablar y que vos tenés que meditar. ¿Por qué? Porque muchas veces te regocijás de acordarte del pasado, y más, hablás con cierto tono de orgullo.
y vos no dejás de ver que exponés tu corazón. Entonces, Dios es sabio para hacerte ver. Por eso el cristiano que no medita en sus caminos, que no medita en su comportamiento, que no medita en cómo habla, cómo piensa, ¿por qué? Porque vos tenés que tomarte un momento para vos y decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué tenía esta necesidad? ¿Por qué me nació este sentimiento? ¿Por qué me nació y me emocioné de esta manera con este suceso? ¿Por qué reaccioné así? Y vos no dejás de ver que hay cosas alojadas que te tienen atado. Entonces, me pasó un episodio viniendo en la ruta y que miraba la ruta para adelante y le decía a Dios, no tengo nada que rescatar del pasado. No hay nada que yo diga, en esto fui feliz, no, porque fue una porquería. Y vos decís, yo hace 10 años que tengo generación, que eso también, o sea, me establecí en un lugar y que no me fui, porque siempre nos íbamos de un lado al otro. Entonces venían y fue hace unos días, el otro día, el domingo, que fui a votar. Y vos decís, pará, no hay nada en el pasado que se compara a lo que vos estás viviendo. ¿Por qué no soltarlo? ¿Por qué no apartarte del pasado? ¿Por qué no confesar que todavía tenés anhelos? Y dice, pero con esta yo disfrutaba así, así, así. Y así, así, así. Y vos ves que tienen matrimonio y todavía siguen pensando en su ex pareja y no lo deja disfrutar del que tiene al lado. Y vos ves que dice, me hubiera gustado tener una familia con esa persona, unos hijos con esa persona, y mi matrimonio se destruyó y vine a Dios y conocí a otra persona que es buena, que me ama, que me respeta, pero mi corazón todavía sigue allá. Y muchas veces lo sueño, muchas veces lo recuerdo, y vos no dejás de ver que el alma le está pidiendo a gritos ser libre. Y así, en cuanto a situación, vos recuerdes. O sea, lo dejo de la parte de lo que querían ser actores, que querían ser futbolistas, porque es lo más común. Exacto. Es lo más común, pero en cuanto a tus sentimientos, todo lo que vos recuerdes y te despierte, como vos decías, el mismo sentir, es porque estás atado y eso es lo que no te deja avanzar. Porque Dios no va a poner algo nuevo en un saco roto, dice. O sea, el saco roto es justamente la persona que está arraigada al pasado. Por eso dice que Saúl lloraba al profeta. Y lo lloraba porque él quería volver atrás. Yo te puedo asegurar que el remordimiento de Saúl, incluso dice que lloró con lágrimas, estaba en el momento porque no hice caso. Y hay cristianos así diciendo, ¿por qué me fui de la iglesia? ¿Por qué no me puedo reconocer? ¿Por qué? Y porque realmente en la iglesia vos buscabas, como decía, tu voluntad, hacer la tuya, ser famoso, ser predicador, tener tu iglesia. Hay gente que se va de las congregaciones porque no lo levantan como pastor y no le dan su iglesia. O no le dan su puesto. O no le dan. ¿Por qué? Porque yo también quiero ser. A mí me dijeron que iba a ser tal. Y vos decís. Apenas si pueden con su vida. Pero, o sea, el cristiano de hoy día, y no hablo de generación, hablo a nivel mundial, no medita en sus caminos. Y no medita en su corazón. Y hoy escuchaba un muchacho que hablaba de las personas que son cínicas. Y que esa persona dice, hubo un daño tan grande en su persona cuando era niño que levantó una muralla tan dura que nadie la va... Es muy difícil que sane una persona, no era cristiano, que sane. Realmente se tiene que pasar un trauma muy fuerte para que eso se derribe y la persona pueda ser él. ¿Entendés por qué? Porque la persona no se quiere reconocer, siempre es el otro. Siempre, yo tenía un empleado... ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí. Cuando yo vi esa situación, le echamos la culpa que no está. Cuando yo vi esa situación, yo lejos de decir, mirá cómo es, yo dije, ¿será que yo también hago eso? Y vos te empezás a analizar. Y el bohemio no se puede analizar, porque el bohemio romantiza todo, se hace toda una novela, toda una película, toda una poesía, justifica todo del desastre que está viviendo. Y eso lo potencia y es su motor. Entonces, perdón la expresión, que se va a reconocer. ¿Por qué? Porque es de donde saca la fuerza. Pero cuando pasan cosas jodidas, yo creo que cuando la persona está sola, ahí es cuando viene justamente y trae tristeza, trae amargura. Mucha gente se quita la vida por eso. Entonces no es algo normal que voy a decirle, ay, mira qué lindo. No. ¿Cuántos se tiran de los edificios, se matan, se pegan un tiro, se ahorcan? Todo por la bohemia. Amén. Pero, Tinchón, en las relaciones, por ejemplo, esto,
en los matrimonios, por ejemplo. Vos lo ves, siempre termina actuando uno en consecuencia de, como decís, le busca la responsabilidad al otro, o sea, evade la suya. Y creo que empezando en este caso el del hombre, el del hombre que es el responsable del hogar, que es, pase lo que pase, o sea, vos te tenés que hacer cargo de tu casa. Pero ves, muchas veces, así como la mujer se quiere poner en lugar del hombre, el hombre queriéndose poner en el lugar de la mujer, y es como que deja de cumplir con su responsabilidad porque el otro me dijo, porque el otro me hizo, lejos, ¿ves? En ambos, desde las dos partes, lejos de sentarse a solucionar, porque esto es parte de la vida cristiana. Y dejan pasar la situación y dejan que corra o en otro momento lo voy a solucionar. Por eso decíamos hoy, no enfrenta la situación lejos de solucionar algo, lo evade y va quedando. Y eso va quedando, y eso va quedando, y va quedando, y se aplaca. Y hay situaciones que lo único que haces es alimentar la mala actitud del otro, y después con el tiempo, eso da un fruto que no es bueno. Porque vos decís al principio, bueno, puede ser, pero vas afianzando la mala actitud de la otra persona. Y con el correr del tiempo, después es más difícil que deje los malos hábitos, las malas costumbres. Por eso la vida del cristiano cuesta tanto, porque no se puede salir, o sea, no que es estructurado, pero sí que conoce la disciplina y conoce los límites. El Hijo de Dios debe conocer, y muchas veces minimiza ese tipo de cosas. Que vos decís, bueno, sí, le echa la culpa al otro, sí, le busca, pero hay un trasfondo o hay una intención en esa persona que después le cuesta asumir la responsabilidad o le cuesta poder salir adelante en su vida, porque es su mecanismo de defensa, es su forma en la que resuelve las cosas, que lejos de resolver, no resuelve nada, porque sigue habiendo una mala actitud. Es más, se le va afianzando, se le va afirmando su convicción, como bien decía Tincho el cínico, se le va afianzando su convicción de lo que él piensa y de lo que él cree, cuando su mal accionar nunca te lo va a reconocer. No. O sea, hay algo torcido en él que nunca te lo va a reconocer. Esto que decía, o sea, de la expresión artística, del que quería ser actor, ser actriz, cuanto más, o la diferencia, porque lo vemos mucho entre lo que es un músico y lo que es un levita. Hoy se ve mucho músico. Plagado. Y está bueno y hacen buenas canciones. Pero vos, hace un tiempo lo charlamos a eso, vemos, yo creo que debe haber gente o grupos de levitas, vamos a decir así, no vamos a decir bandas, pero hay grupos que tal vez están llamados a llevar su música por muchos lugares, pero ¿en qué momento esa persona puede salir, si vos en el transcurso de un año, no sé, de 30, 40 presentaciones por todo el continente? ¿Cómo esa persona hace para congregarse? ¿Cómo hace esa persona para ser padre o madre? Para poder llevar una vida ordenada. No digo que no tengan el llamado, porque hay llamados, pero hay un orden. Llamados y llamados, pero hay un orden. La vida espiritual, para que una persona sostenga su vida espiritual, para que una persona no se vaya de alguna manera desvirtuando frente a todo esto, tiene que ser una persona que esté muy firme. Por eso Dios llama a levitas, no a músicos. Por eso una persona que es un levita y no se sacó el músico de encima, difícilmente pueda crecer en las cosas de Dios. Una persona, un levita que le gusta más los aplausos y el reconocimiento, o le gusta justamente esta parte, o un levita que se siente atraído por esto justamente, y sí, ¿qué es? Hoy es súper fácil, hoy que hay mucha difusión, que una persona pueda extenderse, pueda expandirse. Pero si tenés verdaderamente un llamado de parte de Dios, y Dios no te va a dejar crecer, Dios no te va a dejar avanzar cuando está el alma de esa persona en juego, cuando está llamados importantes, llamados verdaderos, cuando Dios no está en el asunto, y si vos no te sacaste eso encima, difícilmente una persona, ¿por qué? Porque Dios no te va a dejar.
Por eso la gente se va, por eso la gente se aparta y ¿qué te dice? No me apoyan, no me entienden, no, pero ustedes no saben lo que yo paso, o no saben o no entienden, y hasta te disfrazan justamente, o se quieren justificar con que, como que es algo reducido, no me dejan salir, no me dejan crecer, pero hay cosas y cosas. Tal cual. Por eso Fíjate digo, que... No, perdón. No, no, sí. Te decía de que esa comparación que es lo más común hoy en día Muchísimo. y se ve muchísimo en las redes sociales, no solamente en los levitas, sino que hasta en los mismos ministerios, los llamados pastorales, ministerios, personas que terminan, como bien decía Tincho, me encantó esa definición que diste, Martín, de decir, son personas que liberan su alma. Ahí está la expresión más certera, por así decirlo, de lo que es una persona bohemia. Es una persona que deja libre su alma, sus sentimientos y sus emociones bien liberados, de decir, y ojo que hay muchas personas, ¿qué tiene de malo liberar los sentimientos? Y muchas veces atrás de esos pensamientos o esos sentimientos que vos querés llamar, hay perversión, hay envidia, hay celos, hay odio incluso, Sí. porque los sentimientos abarcan un montón de cosas. Fíjate que lo que yo, mientras hablaba Iván, se me venía esto, o sea, lo que precede, por así decirlo, a la locura es la bohemia. Exactamente. Una bohemia que una persona que es bohemia y que no cierra esa área, o sea, no se deja sanar por Dios, no deja que Dios intervenga en eso, tarde o temprano va a caer en una locura. Va a caer en un desvarío, va a ser una persona inconstante, vos vas a ver que hoy está feliz, mañana está triste, mañana pasado quiere hacer esto, y es una persona que van yendo de acá para allá, y lo que le sigue justamente a la locura es la muerte. Y no justamente física, ojo, porque podemos ver un montón de personas vivas, pero muertas espiritualmente. Exactamente. Entonces, no es a tomar... La bohemia se puede decir que es un espíritu y que no se puede tomar livianamente. Porque una persona no mide consecuencias cuando libera su alma. Una persona no mide consecuencias cuando deja que sus sentimientos y sus emociones estén continuamente a flor de piel. Porque va a ser una persona que en todo momento va a ser tentada. ¿Qué te dicen los grandes músicos, las personas que hoy tienen un éxito rotundo en todos? Y esas personas, cada vez que vos hablas con esas personas del mundo, personas que tienen artistas grandes, reconocidos mundialmente, y ellos dicen que en un momento de su vida cayeron en las drogas, en las adicciones, en el exceso. Porque lo que hace la bohemia, justamente la bohemia, es alimentarte el alma. Se puede decir que es como la gula. Vos, la persona bohemia va a tener anhelo de hacer algo, así no le dé rédito, así no le dé, no tenga beneficio. O sea, hay personas que yo he visto personas que por causa de la bohemia han perdido más dinero de lo que han ganado. Pero ¿por qué? Por la frustración que cargan encima. Entonces, vos ves cómo esa gula en el alma hace de que ya nada sea, no te alcance. Vos decís, listo, yo antes tenía que hacer esto para sentirme bien y no me alcanza. Tengo que hacer esto otro. Sí o sí, algo tengo que hacer. Y lejos de hacer algo para Dios o de dejar que Dios intervenga, alimenta esa alma, esos sentimientos, esas emociones con otras adicciones que porque es todo por añadidura. Entonces, una persona que es bohemia lo que hace es abrir un portón enorme a que realmente el enemigo tire dardo continuamente en los pensamientos, en el corazón. No te entienden, no reconocen tu esfuerzo, no saben, no ven lo grande que puede ser, no ven esto, no ven lo otro. Y la bohemia, realmente una persona que es bohemia es una persona que el El concepto que lo define es frustrado. frustrado, Es la frustración andante. y busca, sí, creo que, porque Sí. citaste esa palabra, creo que es lo que más lo define, la frustración en su máximo esplendor. Y busca satisfacerla y no sabe cómo llenar ese vacío de acá para allá, no sabe cómo justamente hacer esa expresión de su alma, no sabe cómo liberar su alma de alguna manera
y revienta o escapa por un lado o escapa por el otro. Pero creo que esa es la mayor definición de un bohemio. Tiene que ver mucho con el delirio. Y eso es algo que también ataca mucho a los cristianos. Y más en las iglesias proféticas. Y voy a decir por qué, porque justamente es el terreno donde los dones se despiertan. Amén. Pero dones que están mezclados con los sentimientos y las emociones y con tu pasado, van a canalizar siempre de acuerdo a las tinieblas. Entonces, mucha gente va a decir, tuve visiones, o tiene preguntas, o te habla con un léxico y tiene que ver con esto, y siempre vos decís, Exuberante. claro, cuando Dios es sencillo, cree en mí y yo voy a estar con vos. Y hay gente que le busca, ¿sabés dónde viene eso? ¿Por qué digo que son delirios? ¿Y por qué digo que Pablo confrontó tanto esas cosas? Pablo en un momento dijo, todo lo tengo por basura. Creo que ese fue el momento donde Pablo entendió que debía soltar su vida pasada. ¿Por qué? Porque él siempre dice que fue perfeccionándose. Y yo creo que ese libro fue el que él dijo, ya no tengo que recordar porque lo estimo. O sea, Pablo también tuvo que ver que había algo que estimaba, que extrañaba, que lo tenía por delante y si lo estimo y no sé, en cualquier momento me vuelvo a verlo. Y no es así en el cristiano, por eso Pablo lo reconoció, dijo, pero una cosa hago, sigo hacia adelante. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él dice que estuvo 2 años con los griegos. Y los griegos son bohemios, porque ellos escuchan todo. Ellos escuchan todas las religiones, todo lo que vos hables, todo lo que de alguna manera tenga una gota de sabiduría, de inteligencia, de pensamiento libre. Ellos te escuchan y no se te oponen. Entonces, el bohemio tiene eso, que escucha todo y todo agarra y a nada se opone. El Hijo de Dios que está, y por eso las iglesias proféticas son atacadas en esto, porque empiezan a tomar todo del mundo y empiezan a meter todo del mundo. No me opongo a lo moderno, pongamos luces. No me opongo a lo moderno, hagamos un boliche el 31 de la noche, todo para cristianos. Y así yo fui, era joven, inexperto, y creí que estaba bien, pero como yo era siempre aburrido, fui 1 hora y me fui a mi casa, pero era un boliche en un descampado con un escenario, tocaban bandas cristianas toda la noche, estaba oscuro, y había muchos parejitas, ¿y qué terminan haciendo? Entonces, si está en algo que influencia, va a dejar entrar muchas de las cosas, porque hay un espíritu de Grecia dominando ese lugar, el espíritu de ciencia, el espíritu de la teología, el espíritu del canchero que era Jesús, todos te dicen. Jesús hay muchos que Jesús piensan que era bohemio, pero muchos lo describen así. Claro. Porque canchero de sandalia, de ropa suelta, de barba, no, él tenía la barba por un propósito. Hoy en día la gente se deja la barba, y no es que estoy atacando a nadie, pero no deja de haber una dejadez, no deja de haber como una actitud hasta moda de rebeldía y de desgano. Porque vos para asearte, por eso él decía los ayunos, vos afeitate, decía en Isaías 58, afeitate, rasurate la cabeza si te rasurás como todos los días, no demuestres que estás ayunando. ¿Por qué? Porque el aseo Dios lo mira como pureza también, y no por eso vas a ser pecador, total me afeito. No hablo de eso. Hablo de que vos debes reconocer si es por moda, por dejadez, o no produce nada de eso y lo haces nada más pero vos tenés que conocerte. Y eso es lo que hablo desde este punto, de cuando vos dejás entrar a todo lo del mundo y que no deja ser un delirio, porque todo lo pasás espiritual. Y si bien estamos en este mundo, somos espirituales, pero hay cosas que son naturales y vos no las podés espiritualizar. Quererlas, vos lo del mundo no lo podés hacer espiritual porque es del mundo. Vos no podés tampoco lo de Dios hacerlo mundano. De eso habla la Biblia, o sea, no pisotees mi sangre. O sea, la sangre, vos no la podés hacer mundana porque es santa. Entonces, Pablo estuvo 2 años y por eso tanta sabiduría que un momento él dijo. O sea, me tuve que hacer ignorante para realmente ministrar en el Espíritu. Entonces, el mucho conocimiento mata al Espíritu. Ahora, el pueblo por falta de conocimiento se pierde. Entonces Dios nos manda a tener un equilibrio y a entender que no todo lo que es lícito conviene. Y el bohemio permite muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque está todo huehue, el libertinaje.
¿Entendés? Que el bohemio tiene que ver con el libertinaje, tiene que ver con el abuso de la gracia. Entonces nosotros como cristianos y como ministerio profético no podemos permitir, porque justamente si está en el ministerio profético hay cosas que vos no vas a permitir, porque vos sabés de dónde viene. El discernimiento en estos tiempos es tan importante que los hijos de una iglesia profética deben analizarse si en eso no quieren meter algo mundano, porque vas a terminar siendo de tropiezo para otros. Entonces, tiene que ver mucho este tema con lo que es la sabiduría humana, sí, y la locura y el delirio y lo que venías hablando. Creo que es fundamental esto que decís de la guía justamente del Espíritu. Y si vos querés saber, si no sos bohemio, si no hay parte de esto, tenés que analizar o frente... porque la palabra siempre nos confronta. La palabra siempre a la carnalidad del hombre la va a confrontar. Bueno, ¿qué tanto vos te dejás enseñar o te dejás guiar frente a la palabra? Porque tal vez alguien te va a venir a decir, sí, pero a mí el Espíritu me dijo tal cosa. Como bien decía, sí, a mí me dijeron que yo iba a irme a las naciones, a mí Dios me dijo tal cosa. Y hay un tiempo para cada cosa. Entonces, muchas veces por no querer sujetarse o por no pagar un precio, para esto es tan importante la formación. Para eso es tan importante. Nosotros en Generación lo vimos porque la instrucción es en todo tiempo. La formación como personas, como ministros, lleva un tiempo. Vos no podés poner, como bien decías, una persona inmadura a liderar. No podés poner andando. Ya si pones a una persona inmadura y no la estás guiando o la dejás, ya sabes que esa persona no va a llegar a buen puerto frente a. Por eso digo que es muy muy importante la formación. Para esto es tan importante el estar en compañía de gente del Espíritu. Amén. No apartarte, no alejarte, porque te puede gustar, no te puede gustar, pero no te alejes, no te apartes, no tomes decisiones a la ligera, no busques complacer o demostrarle a los demás que vos también podés, no busques demostrarles a los otros que vos también sos, y más si estás dentro de un grupo, no busques resolver las cosas de esa manera, no busques tratar de demostrar que a tu manera también se puede. Cuando tenés a alguien que Dios puso a liderar, cuando tenés a alguien que Dios quiere que vos aprendas sujeción, que vos aprendas obediencia a Dios y a los hombres, cuando Dios quiere que el cristiano aprenda servicio a Dios y a los hombres, cuando Dios quiere que aprendamos a establecernos en un lugar por amor, y que es, si Dios te puso en ese lugar, es para que eches raíces, para que crezcas y para que des fruto. Y esto lleva tiempo. Creo que al bohemio lo que más lo mata justamente es el tiempo. El no ver, porque la frustración lo lleva a no poder ver realizado lo que quiere ya. Y esto, ¿qué más? Que mata la fe, que no te deja esperar en Dios, que te hace acrecentar el rechazo, que te hace acrecentar todos esos sentimientos malos que te nacen de adentro y no te dejan quedarte quieto y descansar y poder dejar que sea Dios el que pelee la batalla por nosotros. Se apuran por querer, o esa necesidad de querer demostrar algo que no es bueno en Dios. En Dios no es bueno, porque Dios nos conoce. Mirá, si Dios tuviese que juzgarnos por cada, o sea, por la intención con la que hacemos las cosas, estaríamos fritos. Dios nos está perdonando en todo tiempo. Sí. Bueno, y fíjate cómo mata, porque creo que la humildad es algo que lo que menos caracteriza a un bohemio. Porque anda a decirle a un bohemio que bajarle la nube, ciertas cosas que no vaya. No, o sea, tira un rayo. Digo, te va, o sea, sí, tal vez te lo va a tomar y va a decir, pero él por dentro y en pero su va vida a seguir siendo griego. Va a terminar haciendo exactamente lo que él quiere. Y muchas veces no porque esté mal lo que el otro dice, sino porque Dios te quiere enseñar obediencia, sujeción. Dios te quiere enseñar a que aprendas a acatar órdenes, a que aprendas a acatar directivas. Y que vos digas, bueno, yo lo sé hacer así, pero me dijeron que lo haga así. Bueno, vos lo vas a hacer porque te lo dijeron. Si sabés que es una buena manera, lo único que tenés que hacer es, bueno, vamos a hacerlo así. Aprendés un montón de cosas, porque aprendés a trabajar en equipo, aprendés la hermandad, un montón de cosas, que es lo que Dios quiere desarrollar justamente
en su pueblo, es lo que Dios quiere Amén. demandar, lo que quiere establecer entre sus hijos. La unidad del cuerpo, que aprendan uno a tanto a confiar, a depender, a que todos son importantes, a que no hay uno menos que otro. Y esto creo que es algo de lo cual, y tiene que ver con el orden, porque estas cosas es la que te enseñan cuando hablamos de que el reino de los cielos sufre violencia, cuando hablamos del evangelio, ese evangelio de reino, tiene que ver con estas cosas, porque la estructura gubernamental, ¿cómo sería cada una de las partes desde la cabeza, desde las jerarquías, cada uno desde el que gobierna y los que le siguen, si eso está todo en un orden, arrancando por la iglesia, esa iglesia va a funcionar y va a salir adelante. Si cada uno hace lo que le corresponde y lo que tiene que hacer, esa iglesia, ese pueblo, ese grupo de cristianos, de personas van a salir adelante. Si cada uno obviamente hiciera lo que tiene que hacer, siguiendo cada uno su rol y su función. Por eso es ahí donde tenemos que saber cuánto, por eso para contrarrestar esto, analicemos el corazón de cuánto nos gusta el orden, de cuánto nos gusta cumplir con órdenes, cuánto nos gusta cumplir con mandatos de Dios tan simples como el pedir perdón, como el ser obedientes, como la humildad, como el analizar el corazón y poder rever el no hagas, el no vayas, un montón de actitudes. La responsabilidad, el decir no, yo asumí este compromiso y yo lo asumí, yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que lo tengo que cumplir. Tal vez hoy pareciera mucho porque la falta de paternidad es la que ha hecho estragos y no deja que la persona aprenda todas estas pequeñas cositas y que la persona se críe como pudo, como le salió, así se acostumbró y así quiere seguir viviendo en Dios. No, si se supone que somos una criatura nueva. Y estas cosas creo que es un tema muy, muy profundo para analizar, y más en esta época, en estos tiempos. Estamos en esta semana previa a lo que es, naturalmente, si queremos decir, la Semana Santa, pero en representación de lo que es el acto de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque creo que ahí se centra todo. Amén. Creo que ahí se centra todo. Pueden decir, como decían ustedes, sí, tal vez decían que era bohemio, que iba de acá para allá, que no tenía un lugar físico, que se rebeló frente a la iglesia y todo lo que quieran. Es una herejía igual lo que dicen. Pero el tipo no se rebeló frente a la ley, el tipo se rebeló a las actitudes de los que decían cumplir la ley, porque él mismo lo confrontó diciendo, ustedes obligan a la gente, pero ustedes no mueven un dedo. No se esfuerzan ni siquiera moviendo un dedo para cumplir ustedes. Está bueno que lo aclare porque yo quise decir eso, que no era bohemio. Les gusta los lugares, les gusta, sí, porque se escucha tantas cosas. Dice, le gustaban los lugares de gobierno dentro de la iglesia, los saludos, les gustaba que todo el mundo los aplauda, les gustaba la honra. Eso era lo que Dios reprendía y confrontaba dentro de la iglesia. No era que el tipo era un rebelde frente a, sino el tipo cumplió, porque si no, creo que humanamente nadie hoy por hoy estaría dispuesto a hacer lo que el tipo hizo. Morir por amor, dejarse maltratar, dejarse escupir, dejarse darle latigazos, ir a una cruz calladito la boca por amor, para que hoy dentro de la iglesia haya tanta división. Él conoce, Dios creó al ser humano y Dios lo conoce, sabe que es así, pero creo que se te terminan todos los argumentos cuando ponemos la mirada en la cruz. Si te sentís triste, hay alguien que lo hizo realmente y lo hizo por amor. Amén. No es un cuento, no es un cuento que pasó, algo que pasó hace mucho, no es una historia de hace un montón de tiempo. Es algo que sucedió, murió y resucitó por nosotros. Va a venir los que creemos en Él, lo esperamos porque sabemos que Él va a venir. Pero, como digo, se terminan todos los argumentos cuando nosotros volvemos la mirada a Él. Volvemos la mirada a la cruz, y esa obra o eso que Él hizo nos tiene que llamar a reflexión cuando nos quiere agarrar todo esto de lo cual estuvimos hablando.
Cuando si vos no tenés fuerzas y vos sabés que el tipo todo lo que se bancó con una cruz encima, para que nosotros tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pasar por eso. Y hoy el cristiano se pasa todo eso lo tiene en poco y por eso digo que es algo que a nosotros nos tendría que hacer rever nuestro corazón, los pensamientos, las ganas de decaer, las ganas de abandonar todo, muchas veces esa necesidad de que nos falta algo, de esa parte de que te faltan los 5 para el peso siempre en todo, de que si no tenemos, imagínate en esa situación cómo queda relegada la situación económica, la familia, lo que sea que a vos te tenga abrumado frente a eso. Por eso digo, queda todo en segundo plano y es como que se te cae todo y decís, ¿de qué me quejo? Porque ese es el verdadero valor de esta época, de estos tiempos, para reflexionar y empezar a decir realmente el que tiene a Dios, ¿de qué se queja cuando le falta algo? El cristiano, nosotros con lo que vivimos, la gente de generación que escucha, cuando sabiendo que lo tenemos a Dios y que está en todo, seamos un poquito más sinceros y reveamos esa insanidad que nos hace ser bohemios, que nos hace apartar la mirada de la cruz, que nos hace ir para acá, para allá, y que muy dentro de nosotros en el corazón creo que la mayoría sabe en el lugar que está, sabe lo que tiene, sabe que realmente es una tierra donde fluye leche y miel, porque frente a cualquier situación, a pesar de tantos errores, Dios hace así y de la galera siempre saca algo, siempre nos sale al cruce. Ese es el amor de Dios. Amén. Porque en esa demanda, en esa necesidad de que le presten atención, de que hagan lo que ese bohemio en todo caso quiere, está pidiendo algo en todo tiempo, cuando Dios no tendría que hacer prácticamente más nada porque ya hizo todo. Ya hizo todo. Ya hizo todo. ¿Quién tendría el ánimo de mandar a su hijo a una muerte así? ¿Quién tendría el ánimo? ¿Quién soportaría ver que a su hijo le hacen semejantes cosas? Nadie lo podría soportar. Nadie. Porque ¿quién va a querer ver que le hacen... Dice que él corrió la cara. Mira, para realmente seguir por este lado de la reflexión de lo que vos estás hablando, porque estos últimos minutos son para reflexionar y genial que tocaste esta parte, Ivancho. El bohemio jamás va a relegar su sueño, ¿querés llamarlo así? O su lugar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo tuvo como en poco para ser uno más como nosotros. Esto quiere decir que la persona que es bohemia está muy ligada al orgullo. Dicho sea de paso, temita que va a ser este fin de semana que vamos a tener hay que decirlo. Tenemos esta fin de semana largo, vamos a tener nuestro IMAP, tan esperado IMAP, y el tema central es justamente el Leviatán, es el orgullo. Y vuelvo a tocar esta parte. La persona que tiene esa bohemia es una persona que el orgullo lo tiene bien arraigado. ¿Por qué? Porque no quiere abandonar su sueño, no quiere abandonar sus deseos carnales, sus deseos, sus proyectos naturales en los que nada tiene que ver Dios. Se disfrazan de paz. Exacto. Entonces, muy ligado está la bohemia al orgulloso. La persona orgullosa es propensa a caer en una bohemia. Y bueno, no, yo hago todo esto porque yo quiero. Por eso digo, está muy ligado con el egoísmo y realmente el pensamiento en uno mismo, en no dejar de verse el ombligo y nada más, sin importarle nada alrededor. Y como bien decías, Iván, Jesús, pudiendo haber escogido decir, no, que paguen lo que tienen que pagar. Ellos eligieron este camino, ellos eligieron lo que están padeciendo. Él dijo, yo quiero pagar el precio. Y es lamentable ver cómo cristianos hoy dan vuelta a la cara
Hoy cristianos se olvidan del sacrificio, por eso digo, resalto lo del souvenir, que esa tarjetita que dice, lo hice por ti, porque te amo. Eh, nadie nadie soportaría lo que Jesús soportó. Realmente hay muchas personas, no, sí, que porque era Jesús, porque era el Hijo de Dios. No te olvides que él vino en carne y hueso, sentía como vos, como yo, tenía hambre como vos y yo, tenía sed como vos y yo, y se cansaba como vos y yo. Pero todo queda de lado, la bohemia queda de lado, la tristeza queda de lado, el enojo queda de lado y tantas cosas más quedan de lado en el cristiano cuando entiende que lo que tiene que pasar es por un propósito, lo tiene que pasar. Y es ahí donde vos decís, dejá de lado el orgullo, dejá de lado la bohemia, dejás de lado los deseos propios y empezás a decir, yo necesito dejar un legado. Amén. El bohemio, te lo digo así, la persona que es bohemia no va a poder tener jamás un legado. Jamás. ¿Por qué? Porque se centra en él. Pues si no, yo preparé a mi hijo para que sea músico. Bien, lo preparaste para ser músico. Para que sea una extensión tuya, un bohemio más en la tierra que va a terminar frustrado. Entonces, el legado de Dios, el legado que Dios quiere que nosotros dejemos a nuestras generaciones, nada tiene que ver con la bohemia y los sueños propios que podamos tener, sino que, como decía una vez nuestra apóstol, yo entendí que vine a la tierra a cumplir los sueños de Dios. Yo me acuerdo que ella lo dijo, no me acuerdo si fue en una escuela, en un estudio, y sentir de la manera en que ella lo dijo, fue algo que yo dije, wow, esto es entender realmente lo que es propósito de Dios. A pesar de todo lo que padeces, a pesar de todo lo que pueda pasar, vos dejás de lado tus sueños propios para que realmente sea Dios el que termine cumpliendo su propósito en nosotros. La verdad, programón. Programa. Creo que hay que seguir hablando, indagando. Y cada persona que escuchó, esto no puede quedar en un programa, no porque seamos nosotros o porque sea el programa de generación. Pero son cosas que cuando Dios habla, habla porque quiere corregir y quiere hacer libre a la persona, quiere hacerla sana. El reino de Dios es justicia, pero es sanidad interior y es liberación. Amén. Y la Pascua debe recordar que Él murió para que vos seas libre y seas sano. Amén. O sea, ese es el sentido de que Cristo murió, porque también resucitó, dice la palabra. Entonces, yo no me puedo creer que no necesito liberación, que no necesito sanidad en el alma y aún en el físico. Yo necesito realmente resolver lo que mi corazón está pidiendo a grito que resuelva. Y no me puedo callar. Creo que es tiempo de hablar porque Dios ha hablado mucho. Amén. Entonces es tiempo de hablar. El bohemio lo que hace es no abre nunca su corazón. Él habla de todo lo externo, pero de lo interno no habla. Lo manifiesta, pero no lo habla. Entonces nosotros no podemos ser igual siendo hijos de Dios. Hay que hablar, hay que confesar, hay que buscar ayuda. Hay que realmente decirle a Dios que lo necesitamos, y para eso Dios levanta ministros, levanta personas, porque no se puede salir de una condición así si no se abre el corazón delante de Dios y delante de ministros competentes. Amén, amén, es así. Así que bueno, se nos fue otro programita. Esperamos como siempre que realmente les sea de bendición, y creo que mucha información, muchos puntos de vista, pero a la vez tiene que hacernos reflexionar o de ver, porque Dios no deja espacios para que nos escapemos. Dios es claro, Dios es conciso, y por sobre todas las cosas creo que nos llama a que tengamos convicciones firmes en Él. Que por nada del mundo nos apartemos, que por nada del mundo nos alejemos, por más que estas cosas quieran venir, nosotros siempre volvamos la mirada a Él. Amén. Y que sepamos que Él está para ayudarnos. No es que quiera arrepentirse un corazón. Dios no está al servicio nuestro, sino que es al revés. Nosotros debemos estar al servicio de Él. Sin embargo, Él solícito cuando alguien quebranta su voluntad, cuando alguien depone su actitud. Dios solito, Él viene en el pronto auxilio, como dice la palabra. Así que nada, los despedimos desde acá. Un saludo para todos, a prepararse.
gracias para nuestro IMAP anual, un evento que para nosotros es súper importante. Amén. Se hace una vez al año. Nada, para el resto nos encontramos el próximo martes, acá por el mismo canal a la misma hora.